Hemos venido hablando en el programa de los señalamientos que se han hecho a diversos candidatos que estarán en las boletas de la elección judicial, candidatos a los que se les ha señalado presuntos nexos con criminales, ya sea en su función de abogados u otras, en general candidatos que no cumplen con la idoneidad, por lo menos lo que se esperaba de ellos en términos de la reforma al Poder Judicial. Y vamos a hablar sobre el curso que está tomando la elección del próximo 1 de junio con el doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano. Él es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, al auditorio, y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estas opiniones. Bueno, ayer decía yo en el programa, doctor, y en parte me refería a textos e intervenciones suyas y de otros especialistas, que muchas de las cosas que se están empezando a ver a la mitad de la campaña para la elección del 1 de junio, pues ya los expertos lo habían advertido, habían señalado que reformar de la forma que se hizo, que se quería hacer en aquel momento al Poder Judicial pues decidir que sus integrantes lleguen a los cargos vía el voto popular entrañaba una serie de peligros y creo que estamos viendo cómo se materializan algunos de ellos, doctor. Sí, Pascal, efectivamente. Mira, creo que lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de un proceso que ha sido apresurado, en el que además, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, se ha transformado, se ha afectado de manera muy importante la esencia que debería orientar la elección o la designación de juezas y jueces en el país, ¿no? Por un lado, pues una destitución masiva de juezas y jueces, y por otro lado, someter la determinación de quiénes van a juzgar en este país a una elección en donde, pues básicamente lo que hemos dicho en muchas ocasiones, muchas personas, es que se somete al Poder Judicial a la captura del poder político. Y esa captura del poder político, pues se da no solamente por partidos políticos o actores que operan en el marco de la legalidad, como sindicatos o otro tipo de actores, sino incluso a la posibilidad de la intromisión del crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora no es más que una consecuencia de algo que la propia reforma genera como un incentivo, ¿no? El obligar a las personas que van a impartir justicia a someterse a los designios de quienes actúan desde una lógica política y que desde luego pues van a tratar o intentan interferir en el proceso. Desde el punto de vista de lo aprobado, doctor, ¿qué es lo que se puede hacer? Probablemente no se puede hacer nada para evitar que en la elección pues lleguen este tipo de personajes o este tipo de intereses representados por ciertos personajes a cargos en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ya detectados? ¿Hay algo que se pueda hacer? Pues mira, creo que estamos frente a diferentes supuestos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días en la prensa se ha dicho que hay personas que a lo largo de su trayectoria como abogadas y como abogados se han dedicado a la defensa de personajes del crimen organizado, ¿no? O que han defendido las causas de personas vinculadas con el narcotráfico. En ese primer grupo de personas, pues uno lo que podría o lo que tendría que preguntarse es si una abogada o un abogado que asume la defensa de una persona, ¿no? Y que en este caso puede estar dedicado a cuestiones vinculadas con la criminalidad organizada, Uh-huh. si este solo hecho, es decir, participar como parte de una defensa a la que además constitucionalmente tiene derecho Eso no es cualquier persona, esencialmente malo, ¿no? perdón. Digo, eso no es esencialmente malo en Pues sí es que mismo. eso en realidad es parte de la función que llevan a cabo las abogadas y los abogados, ¿no? Es Sí. decir, defender personas es algo que hace un abogado a un abogado. Uh-huh. Y eso, en principio, pues me parece que no debería, limitar o, condicionar la participación de una persona a un cargo de elección del Poder Judicial. Uh-huh. Creo que eso es algo, pues, muy delicado, porque, en primer lugar, bajo qué parámetros y quién
va a determinar quién es idóneo o no por haber defendido a tal o cual persona y si eso en realidad le impediría participar en un proceso de elección, ¿no? Entonces, Ujú. ese es un primer grupo de personas que están asociadas con la defensa de casos en donde, pues por más que nos parezca que las personas a las que defienden, pues no son dignas de la aprobación popular o que realizan actividades que a la sociedad no nos parecen inadecuadas, pues me parece que eso per se Ujú. no significa un impedimento para que una persona pueda participar en una elección al Poder Judicial. Creo que el punto más importante aquí está en dos cuestiones. La Doctor, primera perdón que lo es, interrumpa porque va a caer un corte aquí. No me gustaría interrumpir la sí, idea que está a punto de exponer. Nos va a usted decir cuál le parece a usted en esencia la problemática relacionada con ciertas candidaturas que están en la boleta de la exacto. elección del próximo 1 de junio. Estamos conversando con el doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, sobre pues los problemas que han aparecido en torno a ciertas candidaturas a puestos en el Poder Judicial que estarán en juego el próximo 1 de junio. Nada más recordar que hay alrededor de 3.400 candidaturas para llenar 881 puestos en el Poder Judicial Federal. Entonces, me iba usted a decir, doctor, cuáles son los aspectos que sí le parecen problemáticos, porque me decía, pues el ser abogado de una persona acusada de narcotráfico no es algo esencialmente preocupante en cuanto a algunas candidaturas que han sido señaladas, pero entiendo por lo que nos va a decir, que a algunos otros aspectos sí se lo parecen. Sí, Pascal. Mira, un poco el argumento es este. Eh, Efectivamente, me parece que lo que se ha planteado en los últimos días es que hay personas que han defendido a integrantes de la delincuencia organizada y que eso es algo que ahora quieren o buscan una candidatura al Poder Judicial. Yo un poco lo que pienso es, en principio, la defensa de casos de crimen organizado o de cierto tipo de casos, pues no impiden o no deberían impedir a una persona participar. Es decir, es realmente difícil pensar bajo qué criterios o cuáles son las razones por las que el ejercicio de la actividad profesional, pues te pueden impedir llegar a un cargo de la función judicial. Uh -huh. Creo que la pregunta es más importante porque hay muchos otros casos que no se pueden detectar, donde los vínculos no son ni siquiera visibles, en donde puede haber intereses del crimen organizado, Uh -huh. de ciertos actores políticos, para que ciertas personas lleguen a los cargos y ahí no hay manera de poder detectar ese tipo de vinculación. Por supuesto que lo que se debe buscar en un sistema de justicia es que no esté influido, no esté condicionado, no esté de alguna manera permeado por actores de la criminalidad organizada, porque esto lo que refuerza es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, una captura del poder judicial donde la justicia para... A ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque la estamos perdiendo. Estamos platicando con el doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ayer platicábamos con Javier Martín Reyes, especialista de la UNAM, quien nos decía que el problema que él veía es que pues es verdaderamente laxa la reforma judicial en cuanto a los criterios lo que debe cumplir una persona para poder ser candidata a cargos en el Poder Judicial. Ya lo tenemos de vuelta, doctor, lo perdimos un momento, pero sigamos con el hilo de su argumentación, por favor. Claro que sí, Pascal. A ver, lo que trataba de decir es que existen casos donde la relación de personas que defienden casos de integrantes del crimen organizado, casos vinculados con narcotráfico, pues son parte del ejercicio profesional. Y esto, pues no debería impedir en principio que una persona pueda participar en la elección al Poder Judicial. Uh -huh. Lo que decía es que hay otro tipo de casos en donde esa relación no es visible, Uh -huh. en donde
efectivamente puede haber intereses del crimen organizado, intereses de actores que tienen intereses políticos muy particulares y que esos casos son muy difíciles de poder detectar. Ujú. Y en esos casos, la verdad es que es muy difícil evitar la captura del poder judicial. Me parece que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el sistema electoral que se planteó para juezas y jueces en realidad genera incentivos para que este tipo de grupos, de manera no visible, se puedan, en realidad, puedan estar detrás del impulso de ciertas candidaturas, Ujú. pero eso es algo que es muy difícil de detectar. Por eso, cuando se plantea la polémica respecto a ciertas candidaturas, pues creo que lo que no estamos identificando es que hay un problema estructural en la elección y Ujú. en donde, pues desgraciadamente, los intereses de impartición de la justicia, que deberían ser el elemento clave en Ujú. cualquier sistema de justicia, pues pasan a segundo lugar porque hay intereses políticos que están detrás de quienes impulsan ciertas candidaturas. Y Sí. ahí es donde es muy difícil que el sistema pueda llevar a cabo alguna clase de reacción, porque pues muchos de los vínculos y de apoyos que tienen ciertas candidatas y candidatos, pues permanecen de manera oculta. A lo mejor podríamos decirlo así, estamos viendo un pequeño adorno que está roto y no estamos viendo el elefante en el cuarto. Efectivamente, no estamos viendo la dimensión de los intereses políticos que se Ujú. están moviendo detrás del impulso de las candidaturas y estos casos que han aparecido en los últimos días, pues me parece que podemos con un criterio u otro decidir cuáles tienen mayor o menor probabilidad de ser parte de una captura al Poder Judicial, pero creo que en realidad no estamos visualizando que es un problema estructural que está Ujú. ocasionado por haber sometido al Poder Judicial al mercado de la política y de los intereses políticos. Y además nos decía ayer uno de nuestros entrevistados que es muy laxa la reforma en cuanto a los criterios para participar en la elección. Prácticamente cualquiera puede participar y en ese sentido, pues exigirle que cumpla, pues es un tanto difícil, ¿no? Mira, es que son quizá dos cosas. En un primer momento, podríamos decir que la razón por la que una persona debería llegar a impartir justicia es porque tiene conocimiento Ujú. jurídico, experiencia en la labor de juzgar, pero también independencia del poder político y del poder económico. Esos son los criterios que deberían llevar a una persona a poder impartir o tomar decisiones en la impartición de justicia, ¿no? Ujú. Desgraciadamente, la elección no da este valor fundamental a este tipo de criterios, Ujú. ya que pues, la razón por la que una persona llega o no es por la simpatía o no de un grupo de electores. Y cuando tú llegas a la elección no por méritos, no por competencias, no por experiencia o por independencia, sino justamente por la dependencia a cierto grupo de electores o electoras, pues la verdad es que estás condicionando el papel más importante, que es la impartición de justicia, Ujú. a un factor que fácilmente puede ser objeto de captura. Pues quedó clarísimo, doctor, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, muy amable. No, al contrario, Pascal, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, el doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano.